Hicimos un pedido para los equipajes de nuestro equipo, GoRun, y en un principio no iban a llegar a la tienda para la media maratón, pero por sorpresa para nosotros han llegado, por lo que un 10 para los de la tienda, para los empleados y para la tienda, porque os habéis portado de lujo. Espectacular. Verde, dorado, vamos. Es Oregón puro. Por detrás ha quedado de lujo. Me voy a probar el tirantes. Entra ganas de ni de quitármela ya. Este domingo es la media maratón de Valencia y hacía tiempo que no corro una media maratón y la verdad es que ya tengo ganas. La última media maratón que hice fue la del Puerto de Sagunto, creo que hice 1.18, entonces a partir de ahora todo lo que mejore de 1.18 para mí está perfecto. No podía aguantar las ganas de ponerme la corta. Como consejos, pues vigilar la alimentación estos últimos días, no os paséis comiendo, no cenéis mucho la noche de antes, tampoco es preciso que os paséis con los geles, si vais a ir por debajo de 1 hora 30 con un gel os sobra. Los nervios, eso sí que no... Los nervios, yo si os digo la verdad, yo estoy ya nervioso. Yo no, es algo que llevo toda mi vida corriendo y bueno, vamos a ver, sí que he podido controlar, no tengo la misma ansiedad que cuando tenía 18 años, por supuesto. A día de hoy ya me tomo esto de las carreras con otra filosofía, como me las podía tomar hace 3 o 4 años. Pero ese hormigueo en el estómago os aseguro que siempre está ahí. Os digo una cosa, a mí personalmente me gusta porque es un poco la salsa de esto. Si al fin y al cabo le quitamos ese nervio, que se queda esto en nada. Lo que sí que tenéis que vigilar es que esos nervios no se apoderen de vosotros ni os hagan correr más engarrotados. ¿Qué hago yo para los nervios? Pues estos días antes de acostarme hago pues unos pocos ejercicios de visualización, donde trato de visualizar el recorrido, de visualizar que todo me sale bien, de que acabo y digo qué buena marca he hecho, qué bien me he encontrado. En fin, trato de intentar un poco a nivel mental pues ya preparar el terreno y para que todo lo que yo empiece a visualizar sea bueno, no haya nada malo. Y si hay algo malo, bueno, es una media maratón, no estamos hablando de maratón, una media maratón, también no pasa nada, te pones a rodar suave y la acabas y ya está. Por lo demás, pues que tengo muchas ganas y en un principio no iba a hacer el maratón ni la media, pero los chicos de mi equipo me han empujado y tengo que decir que os doy las gracias porque si no llega a ser por vosotros no estaría ni inscrito en la media ni en el maratón y nada, gracias. Si tengo claro una cosa, no sé si volveré a llegar a correr como antes, cosa que si os soy sincero no me preocupa, pero si existe una posibilidad de que vuelva a correr como parecido a como corría antes, en gran parte de ella se la deberé a la gente que forma mi equipo. Ellos
Ellos han estirado de mí en los momentos más donde ya estaba todo, que yo ya lo daba todo por perdido, que no quería correr nada. Por eso que a veces yo creo que siempre el hecho de estar en un grupo de entrenamiento o en un equipo, pues es necesario. Pertenecer a un grupo de entrenamiento, a un equipo, te hace sentirte más arropado cuando te desanimas, cuando ya no tienes motivación, porque eso nos pasa a todos. Todos durante una preparación hacia un maratón tenemos altibajos, absolutamente todos. Y el pertenecer a un equipo pues hace que unos tiren de otros. Cuando uno tiene el mal día, la mala semana, todos, venga, vámonos, no te quedes, venga, no te desanimes, y el que está animando esta semana le tocará la semana siguiente, y así, y llega el día del maratón. Cuando acaba el día del maratón y todos nos podemos dar un abrazo, ¡buah! Os aseguro que eso no vale ni marcas ni vale nada, eso vale todo. Eso es lo que al fin y al cabo da sentido a este deporte y a la vida en general, el vivir las cosas y disfrutarlas con la gente. Por lo que ya os digo que ya faltan pocas horas para la media maratón. Yo me conozco, sé que soy de gatillo fácil y a la mínima ya ¡pam!, salto, pero voy a intentar controlarme. Voy a intentar ir a por 1.18 y en los últimos kilómetros, si me encuentro bien, intentar bajar de esa marca de 1.18, que es la que tengo. Yo no tengo 1.18, yo he llegado a correr medias maratones por debajo de... medias maratones, todo hay que decirlo, no homologadas, porque homologadas creo que mi mejor marca es 1.11, pero no homologadas pues he llegado a correr 1.8 varias veces, 1.9 varias veces. Pero bueno, eso pertenece a mi pasado. Mi realidad actual es que mi marca es de 1.18 en la actualidad, que la hice en abril en la media maratón del Puerto Sagunto, y voy a por esa marca. Ya os voy contando. Hasta ahora.